Bueno chicos, entonces nosotros vimos en clases anteriores el concepto de derivada y la definición utilizando los límites. Entonces nosotros decíamos que la derivada, la definición formal de derivada es el límite cuando delta x tiende a cero de f de x más delta x menos f de x sobre delta x. Ocurre que esta parte que está acá arriba es la diferencia de dos imágenes, es decir, ¿dónde está en el eje Y f para esta abscisa que está aquí, x más delta x, y dónde está f para esta abscisa que sería acá x? A esta diferencia, porque aquí tengo un menos, es lo que yo llamo delta y. Entonces la derivada, chicos, es el límite cuando x tiende a 0 de delta y sobre delta x. Y cuando este límite de este delta en el denominador tiende a 0, eso se transforma en un diferencial. Entonces después nosotros vamos a decir que esto es lo mismo que de y de x. Esto es simplemente un spoiler que lo vamos a utilizar después. Ya no vamos a hablar de f primas, sino de diferenciales, que es lo mismo, pero esta escritura nos va a ayudar para ver algunos ejercicios un poco más sencillos. Bueno, algunas propiedades de estas derivadas. Noten lo siguiente, la derivada no es más que un cambio en y con respecto a un cambio en x, un cambio en las ordenadas con respecto a un cambio en las abscisas. Entonces, primer caso, ¿qué pasa si una función es constante? Pregunta, si una función es constante, ¿ella cambia? Por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo un sistema de coordenadas x, y de esta forma y yo tengo la gráfica de una función, de esta manera, que sería una función constante, pero ella cambia en y? En x está cambiando, porque obviamente los x son diferentes. X, 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 X y los X cambian. Pero ¿qué pasa con Y? ¿Y varía o Y es el mismo para diferentes X? Es el mismo. Entonces, si Y es el mismo, ¿cómo sería delta Y? No hay variación. Entonces, como no hay variación, ¿cuánto debe valer su derivada? 0. Claro, porque si no hay variación, delta Y vale 0. Porque recuerden que delta Y, ¿qué es? Es una resta de diferentes Y's. En principio diferentes, pero si esos valores de y, esos valores de las ordenadas son iguales, pues su resta va a valer 0. Entonces, de ahí es que uno dice la derivada de una constante es 0. Pero en ocasiones nosotros nos aprendemos eso de memoria. La derivada de una constante es 0. ¿Por qué? No lo sé, me lo dijeron. Y yo lo repito. Entonces, ya saben, la derivada de una constante es 0 porque al no variar y, entonces su derivada es nula porque no hay variación. Ahora, nosotros vimos en un video anterior cuál es la derivada de esta cantidad. Obviamente teniendo en cuenta que m pertenece a los reales, m es una constante. Entonces aquí nosotros decimos que f' de x para esta función es igual la m la abajo. De hecho, aquí podríamos hacer algo un poquito más general, que era lo que yo les decía en ese video, y es que ocurre si aquí hay una constante. Entonces chicos, si aquí hay una constante, la derivada sería bajar el exponente multiplica esa constante, entonces sería la constante. Entonces multiplico la constante por el exponente, sería c por m, x, pero al exponente le resto 1. Ahí ya está. Ahora, recuerden que cuando hablamos de derivadas, colocamos esta prima que está acá arriba. Entonces, ¿cuál sería la derivada del producto de dos funciones? Entonces, uno puede demostrar que esta derivada sería la derivada de la primera función por la segunda función más la primera función por la derivada de la segunda función. Y esto es lo que nosotros vamos a utilizar de ahora en adelante cuando veamos dos funciones que están multiplicando. Entonces, esto es nuevo y lo vamos a emplear ahora. Ahora, ¿cómo es la derivada de una fracción? Y ahora cuando nosotros tenemos una fracción, entonces la derivada sería la derivada del numerador por el denominador menos el numerador por la derivada del denominador sobre el denominador al cuadrado. Y esta es la fórmula para la derivada de una fracción. Aquí hay que tener claro que estos resultados que están acá vienen del hecho de aplicar el límite. Pero después yo les demuestro esta parte. Por ahora vamos a utilizar estas reglas para los diferentes ejemplos. Ahora, quinto, cuando yo tengo la derivada de la suma de dos funciones, eso es simplemente la suma de las derivadas de las funciones, es decir, f' de x más e' de x, cuando sumo. De hecho, aquí podríamos colocar más o menos. Si se restan, entonces sería la resta de las derivadas, exactamente. Ahora,
mucho cuidado, error común aquí, error común, alerta con respecto a esto. En ocasiones uno dice, bueno, si yo tengo f por g, voy a omitir los x, que son funciones de x, ya sabemos que son funciones de x. Entonces, ¿cuál es la derivada de este producto? Entonces dicen, ah, bueno, esa es la derivada de f por la derivada de g y se acabó, ya derivé. No, no es así. Recuerden que la derivada de un producto es esta parte que está acá, no esta. Es para tener mucho cuidado ahí. Sí. Entonces, noten que aquí c es una constante. Si c fuera una variable, digamos una función que depende de x, yo ya no puedo decir, ah, bueno, la derivada de esta función es simplemente bajar el exponente y multiplicarlo con esto. ¿Listo? Porque si es un producto de dos funciones, debo aplicar esto que está acá. Entonces hay que diferenciar qué es constante y qué es algo que depende de x.